¿Qué tal, amigos? A esta hora vamos a conversar con Henkel García, director de Econométrica, de varios temas que tienen que ver con el acontecer económico nacional. En primer lugar, Henkel, gracias por recibirnos acá en tu oficina. Y en segundo plano, preguntarte, el método 7+7 que se ha venido aplicando durante la pandemia, ¿ha podido apalancar el aparato productivo nacional? Lo que hemos visto es algo de reactivación, no por completo, porque no todos los sectores se pueden abrir. Y vemos también, a su vez, una demanda muy deprimida, producto de todo este fenómeno de paralización económica que también trae, al final esta paralización económica es un shock de oferta de bienes y servicios, pero también representa un shock en la demanda, porque las empresas no están generando los mismos recursos que generaban previo a la pandemia, están paralizados, y eso lleva a una cadena de impagos, tanto a veces de salarios, de alquileres, de ciertos compromisos, y eso es un fenómeno de empobrecimiento al final. Entonces vemos por ese lado no solamente la paralización que implica un shock de oferta, también un shock de demanda, porque la gente tiene menos con qué comprar. Ya el esquema 7x7 ya permite algo de reactivación económica, pero no lo suficiente comparado a lo que teníamos previo a la pandemia. También hay que decir es que no queda muy claro planificar con medidas que son cambiadas en muy corto plazo, el caso de Distrito Capital y Miranda, los cuales tenían esta semana de flexibilización en su cuarentena, y vemos cómo se radicalizó. Pero estamos viendo eso a nivel de medidas. Lo que estamos viendo en la calle quizás sea algo distinto porque la necesidad existe. La cuarentena es una especie de lujo que algunos se pueden dar, pero no la mayoría, y sobre todo aquellas personas que dependen de su ingreso diario para poder llevar comida a su casa. Es una realidad. Tenemos dos realidades muy duras. Tenemos la pandemia, la cuarentena como una medida sanitaria para contener la propagación del virus, pero también tenemos a su vez los efectos, los muy duros efectos de la paralización económica, y a esto hay que sumarle también una escasa o nula ayuda de parte del Estado para atajar esta muy dura coyuntura, tanto sanitaria como económica. Precisamente algunos dirigentes, tanto políticos como algunos voceros económicos, han planteado un subsidio, podría ser en divisas, para las familias más vulnerables, o también inclusive para los médicos, que son los primeros, los que están en la primera línea de batalla contra el COVID-19. Sí, este tema viene puedo apoyarme para destacar algo importantísimo. Lo que hemos visto como políticas en otros países para atacar los efectos económicos de la paralización económica literalmente es así. Los estados le pagan a las empresas, a los ciudadanos, para que se queden en su casa, para que paralicen su actividad. Literalmente es así, le pagan. En el caso venezolano no ha sido así, porque para tú tener una política fiscal de este tipo, una política expansiva, agresiva, de tener una política también extendida de subsidio directo, necesitas recursos o tener acceso a esos recursos, a esos créditos. Sobre todo en moneda dura, en el caso venezolano en dólares. Nosotros no estamos allí, el Estado no tiene hoy los recursos para decretar una medida de ese tipo, que sin duda es la adecuada. Entonces, si no tienes ese tipo de ayuda del Estado, por eso es que tú, ya atándolo con la pregunta anterior, ves la necesidad de la gente de salir a la calle a poder generar sus ingresos, porque no tienes ningún tipo de ayuda. Entonces, esa necesidad de la gente de salir a la gente a la calle, hoy por hoy está amplificada porque no tienes ningún tipo de ayuda del Estado, o por lo menos es distinto a las realidades de otros países. Te pongo el ejemplo de Perú. En el ejemplo de Perú tienes un plan de política fiscal que es entre 10 a 20% de su Producto Interno Bruto. Y Perú puede llevar una política de ese tipo porque tiene dos elementos. Ahorró en los periodos de bonanza para llevar eso a cabo, y segundo, logró emitir deuda para poder financiar también ese gasto. No es el caso venezolano, y hay que analizar nuestras circunstancias con las particularidades y con la dureza que eso representa para muchos hogares. Ahora, pero precisamente hablando de divisas, esos dólares, esos euros que están circulando en la economía nacional, de alguna manera podrían apalancar el aparato productivo. De hecho, la misma dolarización le ha dado dinamismo a la economía venezolana. O sea, si la sociedad espontáneamente no hubiese
ya tenido el dólar como una alternativa en medio de la hiperinflación, hoy estuviésemos mucho peor. Todavía hay una cifra. La liquidez en bolívares, la liquidez de bolívares llevada a dólares representa algo alrededor de 600 millones de dólares, cuando históricamente la liquidez monetaria en Venezuela había representado alrededor de 20.000 millones. O sea, para que vean la diferencia. Si le sumamos la parte de dólares, entonces allí pudiésemos llegar a algo cercano a 4.000 a 5.000 millones, cerca de un cuarto de lo que solíamos tener. No tenemos dinero suficiente como para reactivar el aparato productivo, es una realidad. La principal vía de creación de dinero en cualquier economía, en cualquier parte del mundo, es el crédito bancario. O sea, la gente no entiende, piensa que el dinero es creado por el Estado. Realmente, en buena parte del planeta, el 90% del dinero que vemos en el planeta es creado a través del crédito bancario. Y en Venezuela no hay crédito bancario, por eso somos una economía sin bolívares, una economía desmonetizada. Entonces dependemos de la entrada de dólares, que en medio de una dolarización que es medio desordenada, es muy limitada. Entonces, la capacidad de respuesta económica que tenemos, dada la realidad monetaria, es muy baja. Eso pudiese cambiar. Si tenemos las condiciones dadas para que se pueda expandir monetariamente el país, que la manera sana y la manera que es lo normal en otros países a través del acceso al crédito o la expansión del crédito, entonces allí podemos estar hablando de otro escenario que implique el crecimiento económico. No estamos allí, hay que decirlo. O sea, acá se eliminó el crédito bancario para contener la inflación y el tipo de cambio. Y en cierta medida se ha logrado, pero el costo es altísimo. El costo es una economía muy, muy pequeña. El costo es muchas empresas que no son viables financieramente porque no tienes vías de financiamiento. La única vía de financiamiento es el bolsillo de los dueños de empresas y eso tiene un límite. Eso tiene un límite y es una economía mucho más dinámica, es una economía mucho más armoniosa cuando tengamos acceso al crédito, como lo tienen la mayor parte de los países del mundo, pero en algún momento Venezuela lo tendrá. Pero sí hay que decirlo, hoy no tenemos las condiciones para ello. Ahora, el pago del combustible en divisas, ¿podría en algún momento reactivar no solamente la industria petrolera, sino tratar de fortalecerla en este momento de crisis por el que atraviesa el país? Porque no solamente es el pago de divisas, es el monto. Y realmente lo que hoy está percibiendo PDVSA por el pago de eso es relativamente bajo, porque el grueso de la gasolina que se está hoy suministrando está a precio subsidiado. Todavía estamos lejos de un precio que realmente signifique algo que impacte de manera positiva a PDVSA. O sea, ese no es el escenario actual. ¿Podría en el futuro? Sí, y ni siquiera tiene que ser en dólares, puede ser en bolívares. Lo importante es que el precio sea algo que sea adecuado, que sea positivo para PDVSA. No lo es ahora. Quizás transitemos, nos dirijamos a eso, pero no estamos allí. Esa eliminación progresiva del subsidio es positiva, sí, pero todavía no estamos allí. Para culminar, de tomarse las medidas correctas, ¿cuándo podría verse una mejoría en la economía venezolana post-pandemia? Oye, es que, claro, necesitas un número de condiciones que nos llevaría muchísimo tiempo enumerar, pero vamos a imaginar ese caso hipotético que tenemos, esa realidad. El rebote sería, o sea, si tenemos los recursos, si tenemos acceso al financiamiento externo de parte de organismos multilaterales, si también tenemos un ambiente propicio para que vengan las inversiones o comiencen a venir las inversiones, Venezuela tranquilamente puede rebotar, puede tener tasas de crecimiento hasta de doble dígito en los primeros años de recuperación. Pero aquí viene todo el fenómeno de tener un ambiente que sea propicio para ello. Eso pasa por desenredar muchísimas cosas de la realidad de Venezuela, política, social y económica. O sea, pero si logramos eso, que como sociedad debemos esforzarnos para lograr esas condiciones, entonces Venezuela, con esas medidas adecuadas, con ese escenario hipotético, idealista que presentas, seguramente puede crecer rápidamente, sobre todo en los primeros años, a tasas de doble dígito y empezar a sacar a millones de venezolanos de la pobreza. Ya tenemos todo el reporte en COVID que nos presenta una dura realidad, pero que se puede cambiar. Se puede cambiar porque buena parte de esa pobreza no es estructural, es coyuntural por lo que vive el país. Entonces, no solamente para darles esperanza, yo creo que son esperanzas bien fundadas. Tenemos las condiciones y la potencialidad para sacar a millones de la pobreza, para generar bienestar de manera sostenida, pero sí, hay que tener voluntad como sociedad, voluntad política, voluntad de los diferentes actores para lograr ese objetivo.
Bien, amigos, agradecemos a Henkel García por habernos dispensado este tiempo para esta entrevista y, por supuesto, a ustedes. Y quédense en su casa.